¿Qué tal? Un saludo a todas las personas de Informando México. Muchas felicidades por el intro y el final de los videos, además de las imágenes que hicieron. Quedaron muy bonitos, se los agradezco mucho. Pero bueno, entrando al tema. Miren, el día de ayer Carmen Aristegui entrevistó a José Miguel Vivanco. Él es director de Human Rights Watch para América Latina, para América en realidad, esta observadora de los derechos humanos que el año pasado le hizo observaciones muy severas al gobierno de Fecalín y que pues obviamente él se las pasó por el arco del triunfo. Y el día de ayer, en la entrevista, este señor revela datos en serio de terror. No hay que olvidarnos de Felipe Calderón y el genocidio que se cometió en el pueblo de México. Vamos a escuchar la entrevista y ahorita platicamos al respecto. Se las pongo, es un cachito, se los pongo y ahorita platicamos. A ver, aquí está. Mira, el presidente Peña Nieto acaba de de asumir la presidencia de México y creímos necesario plantearle públicamente unas preguntas en torno a cuáles son los planes, cuál es su estrategia para afrontar el desastre que ha dejado el gobierno de Calderón en materia de derechos humanos. Partimos por un tema que nos parece de la mayor importancia, que son los aparentemente 25.000 desaparecidos que ha dejado Calderón como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. ¿25.000 es la cifra? 25.000 desaparecidos. Has escuchado bien. Esto refleja un estudio, un informe interno de la Procuraduría General de la República del propio Calderón, que se filtró al Washington Post ahora, en el mes de noviembre, hace apenas 2 semanas, y que da cuenta de 25.000 personas desaparecidas. No sabemos más detalles. Informe, perdóname, subrayo el tema que acabas de decir, informe interno de la PGR que llegó al Washington Post, esa es la fuente. Esto fue una noticia de primera plana, ¿sí?, de primera página del Washington Post, dando cuenta de estas cifras. Si esta cifra se logra comprobar, colocaría a México probablemente entre los estados, o quizás lejos, con el mayor número de desaparecidos en América Latina en la historia contemporánea. Fíjate que durante la dictadura militar argentina, que es la que cuenta con las cifras más altas, se logró documentar 10.000 desapariciones. Aquí estamos hablando de 25.000. No hay, digamos, hay detalles con nombres, lugares, en fin, datos de cada uno de ellos. ¿Cuántas de estas son personas desaparecidas por servidores públicos, es decir, por agentes del Estado, por el Ejército en concreto, o por la policía, ya sea estatal o federal? No lo sabemos. ¿Cuántos son responsabilidades de los carteles? Tampoco lo sabemos. Creo que es absolutamente urgente que el actual gobierno tome este tema con la mayor seriedad y realice las gestiones necesarias para, primero, crear un banco de datos. Fíjate que el gobierno de Calderón fue muy eficaz en armar un banco de datos, por ejemplo, para tratar de terminar con el robo de vehículos. Aunque se comprometió incluso con nosotros, el propio Calderón, a crear un banco de datos para el tema de desapariciones forzadas, jamás avanzó en esa materia. El actual gobierno hereda esta situación, no tiene responsabilidades en este tema, pero sí tiene responsabilidades darle una respuesta al país, a las víctimas, a la comunidad internacional respecto de cuál es exactamente el plan para enfrentar una situación que yo calificaría, sin exagerar, como una verdadera calamidad, combinando las denuncias sobre torturas sistemáticas que nosotros hemos podido documentar, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, que abundan y cuyos datos oficiales superan los 60.000 casos. Insisto, ¿cuántos son de responsabilidad de carteles? ¿Cuántos de agentes del Estado? ¿Y cómo se investigan esos casos? ¿Quién responde? ¿Quién rinde cuenta frente a estos hechos? ¿Cuál es el plan del gobierno para reformar el Código de Justicia Militar
un código que ha sido objeto de todo tipo de críticas, incluyendo la propia Suprema Corte de México, pero también la Corte Interamericana. Es decir, aquí hay una tarea enorme por abordar y queremos colocar el tema en la agenda y preguntarle al actual gobierno cuáles son sus intenciones y cómo piensa enfrentar esta realidad tan dura que recibe de un México que ha sido azotado por la violencia y la brutalidad durante el gobierno del presidente Calderón. Ay, caray, de miedo, ¿verdad? De terror. 25,000 desaparecidos durante el sexenio de este payaso. La cifra más alta en América Latina en toda la historia. Este es el país en el que vivimos, este es el legado de Felipe Calderón, y estas son las notas que debemos dar a conocer a la gente. Dejémonos de las tonterías que nos pasan todos los días en los periódicos, en la televisión, en la radio, porque esto es lo que realmente puede despertar la conciencia de las personas. El darse cuenta que aquel portento de héroe que sale en las pantallas se reduce a un ineficaz gobernante que lo que menos le preocupó era el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. ¿Se acuerdan ustedes de su famosa ley de migrantes? Bueno, pues estos datos de terror nos dicen que es pura fantasía, que es más bien retórica y que la realidad supera cualquier cosa que este payaso haya pretendido hacer con tal de tapar lo que en los ojos de otras personas fuera de México es tan obvio. El año pasado, esta misma organización le hizo, como les mencionaba al principio, unas recomendaciones muy críticas a Felipe Calderón. Hablaba de las desapariciones forzadas, hablaba de las detenciones injustificadas, de los retenes, hablaba de los asesinatos cometidos por los soldados. Felipe Calderón jamás entendió que el soldado está preparado para matar y no para cumplir labores policíacas. Entonces, todos estos enfrentamientos que se daban contra la población civil, y no me digan que no existieron panistas, porque existieron y quedaron documentados cuando le disparaban a inocentes en los retenes, violando los ordenamientos constitucionales, violando el artículo 139, es anticonstitucional un retén. Todo esto ocurrió. Y el día de hoy Felipe Calderón se va, una vez que le tendió la camita al genocida de Zedillo, encubriéndolo por lo de la terrible tragedia de Acteal, defendiéndolo, procurándole inmunidad en los Estados Unidos, se va para allá. Y vaya, pues, para el desprestigio de la universidad que lo va a alojar. Pero todos nosotros sabemos el tipo de persona que es. Nosotros sabemos que este señor es el genocida más grande de la historia del país. Lo va a perseguir toda la vida eso. Yo no creo que pueda dormir en paz en toda su vida. Es muy importante darle a conocer a la gente estos datos. Es verdaderamente relevante que estas noticias que no salen en la tele, la gente las conozca para que visualicen lo que nos espera. Porque la carta que le escribieron estos señores a Peña Nieto, llena de recomendaciones y de muy buenas intenciones, pues no va a ser eso, no va a ser más que eso, buenas intenciones. ¿Ustedes creen que en verdad Peña Nieto tenga los tamaños para resolver el problema o que el PRI quiera resolver el problema? Es más, siquiera que tengan la voluntad, claro que no, por supuesto que no. Llevamos 12 días de su fatídico gobierno y se ha dedicado a hablar pues de tonterías. Por ahí sometió una famosa reforma educativa y anda ufanándose de que ahora sí en México vamos a tener educación de calidad. Yo no digo que no sea urgente, pero en realidad México viene arrastrando una ola de violencia terrible y de eso no se ha hablado nada. Creo que lo único que ha dicho en Monterrey es que va a dejar a la Marina ahí, que va a haber más fuerza del Estado en Nuevo León, y
en la campaña repetía como lora huasteca que estaba muy mal la estrategia de Calderón y él está siguiendo, ¿no? Y yo no creo que vaya a cambiar, de hecho no va a cambiar. Me parece también una tontería que quiera en este momento, de hecho ya desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y fusionarla con la Secretaría de Gobernación para crear una mega secretaría con todo el poder, fíjense, con todo el poder de ocultar información. El dato viene de Gobernación, como lo escucharon en voz de este señor, viene de Gobernación y se publicó en Estados Unidos. O sea que la cifra es perfectamente creíble. 25,000 desaparecidos en territorio nacional. 25,000 mexicanos o extranjeros, 25,000 seres humanos. Y se ufanaba de decir que en México se respetaban los derechos humanos. Me quedo mudo, de verdad. ¿En qué país estamos viviendo? Es una tragedia en la que este desgraciado sumió al país. Es una tragedia enorme. Este video, estas palabras, me gustaría que las personas que aún creen en que el Partido Acción Nacional pudiera tener algún derecho de volver a gobernarnos, híjole, pues que se lo piensen muy bien, porque sin lugar a dudas, estos desgraciados no deben regresar jamás al poder. Hay algo que dice la nota José Miguel Vivanco, que en lo que yo no estoy de acuerdo, dice que Peña Nieto no tiene responsabilidad de ello, pero más bien dice el gobierno. Yo creo que sí. Yo creo que los estados donde ha habido mayor violencia pues eran los estados gobernados por el PRI. No me digan ustedes que no. Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, los estados gobernados por el PRI, el mismo Estado de México, Veracruz, y así me puedo ir, ¿no? Sinaloa. Entonces también es responsabilidad de ellos. Y las desapariciones en el país, pues también son responsabilidad de los gobernadores, de los presidentes municipales. Es que todo esto me lleva a mí a concluir que de verdad el gobierno en México no sirve. No te puede garantizar ni siquiera la seguridad de poder salir a tu casa y tener la certeza de que vas a regresar. A ellos no les interesas. En serio, a ellos no les interesas. Sean del partido que sean. Ellos están felices mientras tú te crees el cuentito de que son buenos y que están haciendo las cosas bien. Es una fuerte llamada de atención a todas las personas, a todos los mexicanos, o al menos tendría que serlo, porque nos están dando y nos están revelando un dato que para cualquier mexicano con 3 dedos de frente y con sangre en lugar de atole en las venas, le tendría que ser suficiente para aborrecer completamente a este poder falso que está en el gobierno de México. Y hablo de PRI, PAN y hablo de PRD. No tendrían que estar ahí. No nos merecemos esto. No nos merecemos tragedias tan grandes como estas. No nos merecemos la desgracia de vivir en el país más peligroso del continente. No, de verdad no lo merecemos. Nosotros no somos violentos por naturaleza. Nos han arrastrado a una ola de violencia tan descomunal que va en contra de lo que en realidad es México. Tenemos que aborrecer todo esto. Ahí se los dejo para que lo analicen. Felicidades por los logos a las personas de Informando México. Saludos.